Vale, buenas tardes a todos. Seguimos. Hoy vemos el tema 11 que aborda el tema del bilingüismo y nos explica un poco ciertos errores o creencias extrañas que hay sobre el bilingüismo a la hora de la adquisición de dos lenguas, del uso, del diccionario mental que tenemos, etcétera, etcétera. Supongo que para mí, como para muchas de las personas que es bilingüe o que son bilingües, por ejemplo, en Mallorca es normal ser bilingüe con el conocimiento del mallorquín y el castellano, ¿vale? Y que hoy en día cada vez es más normal el bilingüismo y se intenta que los niños pequeños adquieran un segundo idioma también desde pequeños y todo esto, pues un poco es interesante entender realmente con investigación que sostenga todas esas cosas que muchas veces hemos oído sobre lo que significa ser bilingüe, sobre qué efectos cognitivos tiene el bilingüismo, qué efectos a nivel lingüístico tiene el bilingüismo. Entonces, creo que este tema es un tema muy, muy interesante en ese sentido. Entendamos que más de la mitad de la población mundial es bilingüe, que el bilingüismo y el multilingüismo se consideran algo normal hoy en día, especialmente por todos los movimientos migratorios y procesos de globalización. Entonces, quien más, quien menos utiliza un poco de inglés, un poco de tal, o dos lenguas dentro de un mismo territorio, tal. En 2012, el 54% de los habitantes podrían conversar en una segunda lengua y el 74% de los jóvenes, es decir, el porcentaje de jóvenes de bilingües jóvenes era mucho mayor, porque ellos también, y cada vez evidentemente se ha hecho más hincapié en adquirir bien pues un segundo idioma, formarse en inglés, en francés, en alemán o en segundos idiomas. Y también están más expuestos por la globalización, a través de las redes sociales, los juegos digitales o los juegos Play, todos estos están mucho más en inglés y mantienen ese idioma, por lo tanto, ahí tendremos. Cuando hablamos de bilingüe, hablamos de dos o más lenguas, porque no se usa mucho lo de multilingüe, ¿vale? Se usa más el bilingüe. Primera, porque la mayoría de personas son bilingües, usan solo dos lenguas, y porque por mayor utilización simplemente de ese concepto. Por lo tanto, estamos ahí. La primera lengua que aparece es la materna, sería la castellana, en un caso si es alguien que es de España y luego habla inglés, o por ejemplo puede ser la mallorquina o la catalana, o la gallega o el euskera, en función del territorio, ¿vale? Y si la familia pues es catalano parlante o castellano parlante o euskera parlante, supongo que se dice bien, o gallego parlante, ¿vale? Por lo tanto, ahí sería primera lengua la que se manifiesta primero, que suele ser la que se utiliza más a nivel materno, a nivel natural, y luego aparecería esa segunda que también puede aprenderse y utilizarse, ¿vale? O, por ejemplo, un niño que tiene el alemán, un padre alemán y una madre española, una madre inglesa y un padre español, pues ese es bilingüismo que puede tener, ¿vale? Entonces, lo que es el bilingüismo son aquellas personas que usan dos o más lenguas o dialectos, también se incluyen, ¿vale? En sus vidas cotidianas. Puede haber distintos grados de conocimiento de las lenguas. Muy pocas personas tienen un conocimiento perfecto de ambos idiomas, ¿vale? Bilingüismo en ese nivel no suele darse tanto. El nivel del dominio puede variar y a lo mejor yo tengo mucho dominio en la expresión oral de un idioma, pero no sé escribirlo. O sé escribirlo, pero no sé hablarlo, o sé leerlo, pero tal, ¿vale? Entonces depende de cómo se usan los idiomas y en qué contextos. Por ejemplo, vosotros, que supongo que ya os ha pasado, a mí ya me pasaba, nos hacen leer pues artículos y información en inglés para trabajar o para entender según qué conceptos o tal, pues llega un punto en que pues lees el idioma en los artículos de psicología o tal, los lees y comprendes lo que pone la lectura sin tener que recurrir al traductor. Otra cosa es que te fíes y luego vayas al traductor y todo eso, ¿vale? Pero como a base de leer mucho sobre un tema concreto, pues el vocabulario más técnico en ese sentido a lo mejor no es el más fácil, ¿vale? Luego, desde el punto de vista fonético, es
la variable la fonológica, ¿vale? La fonética, es la que sí es importante para el nivel de competencia. Es decir, si un niño adquiere el idioma antes de la pubertad, será capaz de utilizar fonéticamente correctamente este idioma. A partir, los que hemos aprendido o aprendamos el idioma a partir de la pubertad, es decir, después de ese periodo adolescente, preadolescente por ahí, no sabremos o no adquiriremos esa fonética correcta como adquieren los niños pequeños, ¿vale? Eso es lo único que va a marcar la diferencia, pero a nivel de idioma todos somos capaces de adquirir, ¿vale? La competencia en un idioma dado. Luego, algunos mitos muy interesantes desde mi punto de vista sobre el bilingüismo. El bilingüismo no es excepcional. Hoy es un error, ya hemos dicho, la mitad de la población ya habla más de 2 lenguas o más. Buenas tardes. Luego, los bilingües adquieren 2 o más lenguas en la infancia. Es un error. Se puede adquirir a cualquier edad, excepto en esa característica. Buenas, ¿cómo estás? Que hemos dicho que cuanto antes se incorpore el lenguaje, antes se podrá, mejor se pronunciará, mejor se hará toda la fonética. Es verdad que mucha gente es bilingüe por necesidad, ¿no? Pues si te vienes a vivir a Mallorca tendrás que hablar el mallorquino, si te vas a Cataluña el catalán, si te vas a Galicia el gallego o también compartir con el español. O si te vas a vivir a Alemania, evidentemente el alemán. Los bilingües tienen conocimiento perfecto de ambas lenguas. Eso es un error, ¿vale? Se conocen las 2 lenguas a nivel que se necesitan, pero es poco probable que se tenga un dominio completo de ambas lenguas, ¿vale? Más bien habrá una que irá por debajo de la otra. Los verdaderos bilingües no tienen acento en sus lenguas, eso es un error. Sobre todo recordad que hemos dicho que si yo aprendo el idioma después de la pubertad, voy a tener pues una fonética que se va a notar que no soy nativo, que no domino en la lengua, por lo tanto no se va a tener, siempre se va a tener ese acento, a no ser que se haya aprendido de base en la infancia. Los bilingües tienen 2 culturas, eso es un error. Yo puedo usar una lengua, pero yo tengo mi propia cultura donde me he socializado, he crecido y he aprendido, ¿vale? Más, mezclar las lenguas es un signo de descuido en bilingües, eso es un error. Lo que pasa es que sabemos que los 2 códigos lingüísticos están en marcha cuando alguien está hablando y entonces lo que pasa es que podemos usar ambos repertorios. Voy a hablar en personal porque yo en eso sí que lo tal. Entonces a veces una palabra te sale mejor en una lengua que en otra y sin embargo hay momentos, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que tú sabes que no entiende la otra lengua, muchas veces no las mezclas, ¿vale? Si tú estás hablando con alguien que sabes que habla el idioma como tú, que habla castellano, por ejemplo, nosotros el castellano, el catalán, el catalán o el mallorquín, como lo quieras llamar, lo liamos mucho, porque aquí te pones a hablar con uno, hablas en castellano y con otro hablas en mallorquín y tal, o con la misma persona en un lugar, pues de repente hablas un idioma u otro. Tenemos ese bilingüismo extraño mezcladísimo aquí. Y entonces sabemos que hay personas con las que si estás hablando da lo mismo si hablas en castellano o en catalán, pues lo mezclas, ¿vale? Por lo tanto, ahí se tal. El bilingüismo retrasa el lenguaje en los niños pequeños. Según los últimos informes, eso es un error, ¿vale? Los niños bilingües no retrasan su desarrollo lingüístico por tener que manejar 2 lenguas, ¿vale? El problema no es el desarrollo lingüístico, ¿vale? Por lo tanto, tampoco van a tener más dificultades lingüísticas que los niños con un solo monolingües, ¿vale? No las van a tener. Luego, los niños educados como bilingües siempre mezclarán las lenguas, es un error. Se puede hablar en situaciones bilingües, como hemos dicho, monolingües, o incluso se puede cambiar de una a la otra automáticamente y se hace tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis los hijos bilingües. ¿Qué se hace para que los niños sean bilingües? Los padres que quieren educar a sus hijos en el bilingüismo, ¿vale? Tienen que entender que lo de la regla una persona, una lengua, no tiene por qué ser así. Es decir, pueden hacerse diferentes formatos a la hora de trasladar o de hacer que los niños adquieran ese bilingüismo. Hay otras formas. Por ejemplo,
un cuidador habla una lengua y el otro la otra y se cambian. En una casa se habla una lengua, fuera de casa se habla la otra. El niño aprende la segunda lengua en el colegio, ¿vale? Y en casa aprende una, o sea, al final es una variación de dentro de casa, fuera de casa, ¿vale? La clave para que un niño aprenda un idioma es la necesidad. Por eso los niños que tienen unos abuelos ingleses o franceses o alemanes que no los ven mucho, pero que para comunicarse con ellos necesitan sí o sí utilizar ese idioma, pues acabarán utilizando el idioma, porque el niño lo que hace es buscar la necesidad, ¿vale? Y entonces lo busca. Entonces el niño puede utilizar esas dos lenguas para poder entender al otro que no es la lengua predominante, ¿vale? Entonces ahí tenéis que es preferible siempre como estrategia para enseñar bilingüismo es una lengua en casa y una fuera de casa, ¿vale? Entonces ahí tenéis las formas. Luego, para estimular todo eso, pues también la necesidad, como os ha dicho. Si un niño se va a un sitio y le hablan en inglés y el niño tiene nociones de inglés, pues si ve que tiene que hablar en inglés, pues hablará en inglés y no tendrá problema. Eso es el procesamiento bilingüe. Dos lenguas, un único cerebro, que se las arregla bastante bien. Es decir, parece que la utilización de ambas lenguas no hay ni siquiera interferencia entre ellas. No tiene por qué haber un problema, no tiene por qué haber, ya hemos dicho, dificultades del lenguaje, no tiene por qué pasar nada. Y los experimentos para estudiar cómo conviven dos vocabularios léxicos mentales en un mismo cerebro nos han hecho entender pues ciertas habilidades y ciertos conceptos del bilingüismo y de cómo ponemos a raya o mantenemos en raya una de las lenguas y se utiliza la otra. Hay dos tipos de modelos en cuanto al bilingüismo. Hay unos que apoyan que el bilingüismo es multialmacén, es decir, tenemos dos almacenes léxicos donde se guardan de manera diferenciada y separada los léxicos de cada uno de los idiomas que utilizamos, ¿vale? Y por tanto tendríamos uno en marcha cuando hablamos en inglés, mientras que el castellano queda aparcado y cuando empleamos en castellano el inglés se iría, ¿vale? Sería un poco ese de esto. Luego hay uno que habla del almacén único e integrado, que dice que ambos vocabularios están en el mismo compartimiento, en el mismo almacén léxico, ¿vale? La evidencia acumulada señala que solo tenemos un almacén para los dos idiomas y no que haya varios almacenes o multialmacenes. Lo que son los efectos léxicos translingüísticos como el procesamiento de la palabra. Recordad que nosotros estudiamos en el capítulo 6 el procesamiento de la palabra, que decíamos que llegaba a un punto, el punto de unicidad, donde nosotros ya expresábamos o entendíamos cuál era la palabra que nos estaban diciendo, etcétera, etcétera. Vale, pues cojamos un poco esa idea y entendamos que cuando una persona monolibre pues toda una palabra, lo que hace es activar en su mente las paralelas de ese idioma, del mismo idioma, ¿vale? Y los va activando hasta que encuentra el que es la palabra definitiva, ¿no? Y entonces activa a los vecinos, hay una competición y gana finalmente el que destaca, ¿vale? Entonces, en las personas bilingües, como con los estudios de Tom Dijkstra, ¿vale? Los vecinos de otras lenguas se activan también. Es decir, que parece que cuando nosotros tenemos que hacer una palabra y la vamos a decir en un idioma o en otro, se activan las dos, ¿vale? Y por tanto, eso hace que se activen los dos. Lo que pasa es que luego gana uno, ¿vale? Y en ambos vocabularios funcionan como si estuvieran integrados en el mismo almacén y el cerebro no los confunde porque quizás tengan una representación fonética y neuronal diferente, pero no se confunden, ¿vale? Ahí están los experimentos típicos de estudiar el acceso léxico en personas bilingües empleando palabras homógrafas o palabras homófonas, ¿vale? Entonces, la mayoría de trabajos experimentales lo que nos muestran es que todas esas clases de palabras, cuando se comparan con control, ejercen un efecto translingüístico. Es decir, que a veces el facilitador es una palabra o la otra puede interferir, ¿vale? Con lo cual es exactamente el mismo que el procesamiento del lenguaje como nosotros veíamos. Cuando un hablante bilingüe emplea una de las lenguas que conoce, la otra no permanece completamente apagada, hemos dicho ni dormida, sino que en cierta manera está haciendo o ejerciendo algún grado de influencia, sobre todo
de forma automática e inconsciente, ¿vale? Y ahí tenéis otros trabajos sobre juicios semánticos inglés y chino, donde no había una diferencia entre tiempos de reacción a la hora de responder y la actividad bioeléctrica cerebral registrada mediante potenciales evocados era diferente en cuestión de la condición de pares chinos o pares chinos no parecidos, ¿vale? Pero la lengua no utilizada en la tarea ejercía cierta fluencia, aunque de manera muy sutil. Es decir, al final parece que la que influye es la que estamos utilizando. Luego hay otras tareas como la de control lingüístico, que es una forma de investigar esto, donde como las personas bilingües al comunicarse en modo monolingüe activan solo una lengua y mantienen activa la otra, pues ver cómo podemos generar intrusiones a la hora de evaluar o experimentar con esas dos lenguas. Entonces lo que se hace es, si ves un dibujo con un cuadro verde, di en castellano, y si lo ves en rojo, dilo en inglés, ¿vale? Entonces se presentan esos dibujos, se deben nombrar rápidamente, cada dibujo con ese color, y entonces se mide el tiempo de reacción y se mide cuánto tiempo también influye el que pasemos, por ejemplo, del vaso a la mano, que cambia el idioma, o de la mano al coche, que no cambia de idioma, que se mantiene el inglés en ese caso, ¿vale? Por lo tanto, sería un poco valorar cómo se da. Entonces dicen que se tarda más en pasar de la palabra de L1, que es la lengua principal o la lengua nativa, o mejor dominada, a la palabra L2, la segunda lengua, o viceversa, ¿vale? O sea, tardamos más de la L1 a la L2. Y aterrizar sobre la L1 es más complicado. Vale, la pregunta, perdón, se tarda más tal. Entonces es más complicado volver, es que ahora lo estaba leyendo y pensaba, no lo estoy diciendo bien porque yo lo tal. Es más complicado volver al idioma 1, al nativo, ¿vale? Entonces, los experimentos hablan que de la lengua tiene un coste asimétrico. Es decir, se tarda más tiempo en pasar de la L2 a la L1 y viceversa. Mientras se nombra con la L2, ¿vale? Se tiene que inhibir la dominante, y la dominante es más difícil de inhibir, ¿vale? Por lo tanto, mantener la raya es más difícil. Por lo tanto, es un coste cognitivo importante. Volver a despertar también de activar la L1 es más costoso que volver a activar la L2, que es más débil, ¿vale? Por lo tanto, como me cuesta más cerrarla, luego también me cuesta más abrirla. Es un poco esta historia. Entonces, entendamos que la L1 es más difícil de volver, pero porque cuando la tengo que cerrar, como me cuesta más, la dejo más cerrada. Un poco esa es la idea, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, los psicolingüísticas todavía debaten sobre esa naturaleza de qué mecanismos inhibitorios están influyendo en esa L1, ¿vale? Para que sea más difícil. Cuando tenemos un bilingüismo equilibrado, que quiere decir que la persona domina en los mismos niveles la L1 que la L2, pues no hay casi diferencia cuando se realizan los experimentos en ese cambio de idioma. Luego, lo que se ha estudiado con el bilingüismo es los efectos cognitivos que puede tener. Es decir, nosotros entendemos que, claro, que no es lo mismo aprender una lengua que aprender dos. Hemos visto que el lenguaje es muy importante a la hora de pues toda la activación cerebral y todo nuestro cerebro, y tiene mucha importancia y tal. Por lo tanto, lo que se han preguntado es, ¿vale? ¿Y la persona bilingüe tiene ventajas a la hora de comunicarse con los demás, de leer textos, de hablar y de tal sobre otras personas que no son bilingües? ¿Vale? Entonces, en las primeras décadas del siglo XX, el bilingüismo se veía como algo malo, porque iba a crear confusión en la mente, y la gente que hablaba dos idiomas no podía hablarlos porque era más difícil. Entonces, eso se estudió y se corroboró con investigaciones. Lo que pasa es que luego se ha descubierto, y por eso nosotros venimos quizás de esa idea de que el bilingüismo hace que los niños tengan más problemas de aprendizaje lectoescritor y todos estos rollos, ¿vale? De que había fallos metodológicos en esas investigaciones. Los sujetos bilingües solían pertenecer a minorías lingüísticas que habían inmigrado, por ejemplo, en América, coger en aquella época, estamos hablando hace tiempo, de
personas que venían pues de Latinoamérica, ¿vale? Y por tanto, claro, su idioma no era el inglés, pero no tenían esa influencia como a lo mejor hoy en día, que a lo mejor hoy en día uno se va de un sitio a otro y ya habla perfectamente el idioma, ¿vale? No controlaban factores de nivel educativo, por ejemplo, que si yo soy pues de una clase social más baja, no he tenido acceso a una formación de según qué nivel o acceso a libros, materiales y tal, ¿vale? Entonces, y pruebas de inteligencia con fuerte influencia cultural. Sabéis que nosotros no deberíamos pasar el WIS, ni el WISE, ni tal en población procedente de otros países, a no ser que esas personas llevan un tiempo aquí y seamos conscientes de que han adquirido la parte cultural que tiene de sesgo el WIS, ¿vale? Para hacer las pruebas de inteligencia y otras pruebas no sesgadas culturalmente que nos permiten hacer una evaluación más objetiva de esas personas que no son de la cultura de la prueba que se les está pasando, ¿vale? Por lo tanto, claro, el bilingüismo era malo, era una plaga, era fatal, no era bueno. Entonces, cuando se empezaron a hacer estudios más rigurosos, la visión de eso cambió, ¿vale? Y por tanto tenéis ahí la investigación de Elizabeth Pell y Ayers Lambert, que hablan de identificar esos componentes más deficitarios para desarrollar mecanismos compensatorios. Entonces, lo que piensan o lo que descubren es que los niños bilingües presentan mejores puntuaciones en pruebas de inteligencia, tanto verbales como no verbales, y que parecía que podían tener una estructura intelectual más flexible. Como veréis, no estamos hablando de ventajas lingüísticas del bilingüismo, sino que estamos hablando de ventajas cognitivas del bilingüismo, ¿vale? Entonces, a partir de esos estudios con niños con bilingüismo, lo que se ve es que pueden tener ventajas en tareas de control ejecutivo y un cierto protector en cuanto a el declive cognitivo causado por las enfermedades neurodegenerativas. Y eso se explica de la siguiente manera. El control ejecutivo y el bilingüismo se explica porque podría ser que las personas que bilingües practican el control inhibitorio de su idioma o de dos idiomas, ¿vale? Es decir, para pasar a la L1 a la L2 y de la L2 a la L1 hemos dicho, cuando yo estoy en L1 tengo que inhibirla para pasar a L2 y cuando estoy en L2 tengo que inhibirla para volver a pasar a L1, con lo cual estoy en cierta manera practicando el control inhibitorio sobre algo muy potente como es el lenguaje e incluso sobre el lenguaje más propio o materno, ¿vale? Por lo tanto, ahí pues parecería que están trabajando. Entonces ahí tenéis trabajos de autores que lo que hacían era poner en prueba eso, intentando pues ver cómo hacían esa inhibición de tal. Y descubrieron que los niños mayores lo hacían mejor que los pequeños, eran niños y que para la misma edad los niños bilingües lo hacían mejor que los monolingües, ¿vale? Entonces, en eso se demostró pues cierta capacidad o práctica, ¿vale? En cuanto al bilingüismo. En diversas tareas de control ejecutivo son mejores los resultados de los niños y los adultos bilingües. Pues llama la atención que no se trata de actividades lingüísticas, sino que son actividades cognitivas. Y ahí tenéis como Piazos habla de la tarea de Simon, aquel pulso, aquel redondo con colorines que tú vas tocando pi, con la mano, ¿vale? Izquierda, el círculo tal y cual. El círculo que puede aparecer en la derecha, izquierda, ensayos comunes. Datos con esos que mostraron que los sujetos bilingües son más rápidos que los monolingües en todas las edades, salvo los jóvenes universitarios en los que el rendimiento fue óptimo para unos y otros, ¿vale? A lo mejor por la edad en la que están en esos estudiantes universitarios están pues ya desarrollando también otras facetas. Las mayores diferencias a favor de los bilingües se daban antes de la pubertad y después de los 40, probablemente porque todas las redes cerebrales que manejan el conflicto de la información o tal empezaban ya a hacer declive en otras personas y en los bilingües pues se ha practicado más y se mantiene más activa. No es que sean mejores,
es que tienen más práctica, ¿vale? Luego, Albert Costa y Nuria Sebastián en la Universidad de Pompeu Fabra también hicieron una tarea de flancos, que era decidir lado izquierdo, lado derecho de las flechas, cuáles rodean la del mismo lado, la incongruente o la congruente y tal, y también descubrieron que los monolingües tenían peor rendimiento que los bilingües, es decir, los bilingües mejor, ¿vale? Entonces siempre están ahí el conflicto entre dos informaciones, ¿vale? Y el tener que seleccionar una u otra. En esa tarea de elección, los bilingües han estado más tiempo controlando esas dos lenguas, cambiando e inhibiendo una de la otra, y por tanto eso puede haber hecho que el desarrollo de esos procesos de control atencional haya sido mucho mayor y por tanto muestren rendimientos mucho más altos en esas actividades que las personas monolingües. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto a intentar replicar algunos estudios y se toma con cautela, ¿vale?, lo que se expuso en algunos de esos trabajos, hablando de que ya se ha descubierto que quizás no era tan significativa la diferencia, ¿vale? Y hay autores que incluso tienen dudas de carácter más teórico, que consideran que los humanos hacemos uso continuo e intensivo del sistema atencional, seamos o no bilingües, ¿vale? Y por tanto, no solo el hecho de hablar dos lenguas va a crear que nosotros entrenemos, sino que también lo entrenamos por miles de cosas más. Por lo tanto, atribuir esos cambios a esas dos lenguas habría que ver si hay otros factores que están influyendo y que pueden ser los responsables de que personas bilingües pues coincidan que son más capaces de utilizar también esa inhibición, pero que también haya otras personas pues con otras características para que también estén influyendo, ¿vale? Luego tenemos el tema del declive cognitivo. Hemos dicho que se ha visto que el bilingüismo puede ser un protector ante el desarrollo o la aparición de enfermedades neurodegenerativas. No quiere decir que no vayan a aparecer, lo que dicen es que puede retrasar la aparición. Entonces, estudiaron a pacientes de Alzheimer, ¿vale? Y entonces vieron que en estos pacientes, los primeros signos del Alzheimer en pacientes bilingües, ¿vale?, tenía un medio de 5,1 años por encima, perdona, era más tarde, 5,1 años más tarde que en los monolingües. Y cuando era un diagnóstico firme, también era más tardío. En bilingües, 4,3 años después de los monolingües, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de muchos años, ¿vale? Entonces, los resultados quedan por confirmar que con la demencia senil, pero también parece que esos primeros síntomas en bilingües parecen 4 años, bueno, perdón, también se tienen confirmados 4 años después, ¿vale?, de que los monolingües. Entonces estaríamos hablando de la aparición de la enfermedad al principio, o sea, esos primeros síntomas, 5,1 años de retraso en bilingües, la detección firme 4,3 años y en demencia senil estaríamos hablando de 4 años, ¿vale? Entonces, ahí ya sabemos que todo lo que es ejercicio, tanto mental como físico, ¿vale?, sostenido a lo largo de la vida, es un factor que va a proteger de la salud y también va a mejorar el rendimiento cerebral y facilitar o posponer la aparición de enfermedades de tipo neurodegenerativo. Hay autores que sugieren que hablar dos lenguas a lo largo de toda la vida, día tras día, ¿vale?, es un ejercicio extra de control mental y de ejercicio mental, ¿vale? Entonces, no creen que esa enfermedad surja más tarde, sino que creen que se nota más tarde. Es decir, a las dos personas empezarían a tener sintomatología, aquellos que tienen Alzheimer, de Alzheimer, pero al tener una mente más entrenada, especialmente en cambio de ideas, en recordar, en pensar, porque piensas en dos idiomas y tal, pues eso podría intervenir. Entonces, no creen que, sino que empezaría después. Se aplicaría lo que es el concepto de reserva cognitiva, que vendría a ser
que cuanto más practica un cerebro, es decir, cuanto más ha estudiado, cuanto más ha memorizado, cuanto más ha leído, cuanto más ha practicado ejercicios de pensar y tal, más tarde se manifiesta el deterioro mental en cualquier enfermedad o los signos de deterioro. Por lo tanto, el hecho de las dos lenguas es otra manera, ¿no?, de mantener activo el cerebro y, por tanto, poder retrasar el deterioro. No todas las investigaciones lo apoyan, pero podemos entender que es por el deporte de buscar una palabra y tener otra y competir y todo eso, ¿vale? Entonces, también es verdad que a todas las personas que para hacer prevención de todo lo que es el Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa se les recomienda hacer actividades intelectuales y pensar y leer y todas estas cosas. Costes cognitivos del bilingüismo, vale, hasta ahora ventaja ya da, pero ¿cuál es el coste? Pues a diferencia de lo que, bueno, aparte de que no se pueden comunicar con más personas y que hay esos dos beneficios que hemos dicho de control cognitivo y menor o más tardío declive cognitivo, siempre se ha dicho que los niños de bilingües tardan más en adquirir el lenguaje, son más lentos, tienen más tipos de trastornos. Bueno, pues eso parece que no es correcto, ¿vale? Que las informaciones que tenemos actualmente dicen que los niños y las niñas que aprenden dos lenguas desde el nacimiento siguen las mismas etapas. Surgen las primeras palabras a los 12, la exposición del vocabulario a los 18 y la combinación de dos palabras a los 18. Otra cosa son casos excepcionales que puedan aparecer o lenguas más tardías o tal, ¿vale? Podrían utilizar diferentes estrategias, pero un bilingüe genera un vocabulario más pequeño en cada una de las lenguas que él tiene, a diferencia de un monolingüe. Es decir, una persona que solo habla castellano tiene un léxico, un nivel de vocabulario superior a una persona que habla castellano y mallorquín, porque esa persona tiene la mitad de palabras en cada léxico o en cada idioma. Por lo tanto, modifica, ¿vale? Entonces ahí tenéis estudios sobre 1.700 niños de 3 a 10 años para ver el vocabulario receptivo con el test de Peabody, ¿vale? Le dice una palabra y tiene que señalar el dibujo correcto. Los monolingües tienen más puntuación que los bilingües. La disparidad no es la misma en todas las palabras. Hay palabras que están relacionadas con el colegio tal que los niños pueden utilizar igualmente, monolingües o bilingües. ¿Por qué? Porque las están practicando en el colegio. Mientras que todo aquello que proviene del idioma familiar y que está solo en el contexto de los idiomas que se utilizan, pues tendrían más vocabulario los niños monolingües, ¿vale? Algunos experimentos hablan incluso de que los bilingües pueden tardar más en encontrar palabras en la mente que los monolingües, ¿vale? Aquello que hemos dicho de que podría pasar que es más fácil para un monolingüe encontrarlos tal que un bilingüe. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el vocabulario en las personas bilingües no se desactiva en el segundo idioma, aunque no se esté utilizando, ¿vale? Y por tanto también hemos dicho que compiten esas palabras, es decir, compiten en idioma, en castellano y en catalán, o en castellano en inglés, o en castellano en alemán, ¿vale? O en alemán e inglés, nos da igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues la explicación posible es la frecuencia de uso. Recordad que la frecuencia de uso es la variable más poderosa que influye en el tiempo de acceso al diccionario léxico, ¿vale? Y que siempre vamos a ser más rápidos en las palabras más frecuentes con tiempo de reacción más cortos que las palabras menos frecuentes, ¿vale? Mientras que los bilingües reparten ese acceso entre palabras menos frecuentes en un idioma y palabras menos frecuentes en el otro. Si tengo el alemán y el inglés, pues voy a decir, cuando digo una palabra poco frecuente en una, también la tengo en la otra, más frecuente también la tengo en la otra. Entonces ahí entra un poco esa idea, ¿vale? Vale, entonces, bases neurológicas de todo eso, lo que se ha estudiado es, ¿vale?
y si hay una lesión cerebral que causa un traumatismo o un accidente cerebrovascular como un ictus, un tumor o algo de esto, ¿vale? Que se afecta primero una lengua, la otra, hay un deterioro diferente, hay algo que nos permita decir, no, mira, es que claro, como la lengua está aquí, si se rompe, pues, y la otra no se ha roto, pues algo nos demuestra que están separadas o que están en almacenes diferentes o qué tal, ¿vale? Entonces, Albert Costa, que estudió que el patrón más común y con mucho es una afectación de ambas lenguas en una persona bilingüe y en un grado y perfil muy similar, ¿vale? Lo cual apoyaría también aquello que hemos dicho del único almacén, ¿no? No habitual encontrar pacientes en los que una de las lenguas se vea muy afectada y la otra no, ¿no? Lo normal es que se afecten las dos, ¿vale? Y entonces luego viene el, vale, y si esa persona que ha perdido las dos lenguas y que ha afectado las dos, ¿cómo va a recuperar luego esas dos lenguas si va o se va a tratamiento, ¿vale? Entonces, también Michel Paradis estudia esas afasias bilingües y propone 5 patrones diferentes de recuperación. Él habla del patrón paralelo, donde las funciones lingüísticas se van recuperando en ambos idiomas o en ambos lenguajes de manera muy similar. Habla del diferencial, donde él dice que se recupera una hasta un nivel, luego se recupera la otra, luego la otra, así, ¿vale? Una se va recuperando y la otra no. El antagonista, si a medida que una de las lenguas se va recuperando, la otra se va afectando más, por lo tanto, una mejoraría y la otra decaería. Luego la sucesiva, primero una y después la otra, y luego la mezcla, en la que los idiomas acaban mezclándose involuntariamente y se dificulta la recuperación. Parece que a la hora de recuperar a una persona con bilingüismo afectada por una lesión, ambas lenguas se recuperan en paralelo, ¿vale? Existe un solapamiento de representación cortical de esas palabras, de esas lenguas, y las lenguas abarcan amplias zonas cerebrales, por lo que hay mucha probabilidad de que se afecte a ambas lenguas en grados similares, ¿vale? No se ha encontrado esa correlación entre patrones de recuperación y parámetros neurológicos, etiológicos, experimentales. Por lo tanto, el patrón más común es ese patrón paralelo, ¿vale? Y parece que es lo que nos apoya la investigación. Luego está la actividad del cerebro humano, es decir, perdón, del cerebro bilingüe, no el humano. Perdón. Entonces, con las técnicas de neuroimagen podemos saber si las personas con bilingüismo pues tienen algún promedio diferente, alguna cosa diferente entre un idioma u otro, el idioma 1 materno y el idioma 2 o el segundo lenguaje que adquiere. Entonces, Pairani y Abultaleb hicieron unos experimentos, ¿vale? Para ver cómo influían dos variables en eso, en la edad de adquisición y el dominio-uso. Recordad que la edad de adquisición también es un factor importante para la adquisición del lenguaje, ¿vale? Y la edad del dominio-uso es cuanto más se domina o usa una lengua en comparación con la otra. Entonces, bilingüe temprano y eficiente, es decir, un bilingüe en el cual se usan las dos lenguas desde pequeño y de manera correcta, ¿vale? Las sustracciones de cero, es decir, que una imagen cerebral es casi idéntica y activa diferencial en la L1 y en la L2, ¿vale? Cuando es un bilingüe tardío y poco eficiente en la segunda lengua, parece que indican que tiende a empezar a emplear zonas más amplias del cerebro para utilizar la L2, ¿vale? La segunda lengua, de manera que el procesamiento es menos automático, es decir, tiene un procesamiento más consciente y que consume mayor recursos cognitivos, el oxígeno y la glucosa, ¿vale? Que el procesamiento de la L1, que va a estar más automatizado y por tanto las áreas van a cambiar. Eso es entendible en el sistema en función de el L2, ¿vale? No está tan automatizado, el L1 está muy automatizado. Recordad la adquisición del lenguaje, que nosotros éramos muy rápidos en adquirir las lenguas, en tal. Si las hemos adquirido a la vez y rápido y las tenemos muy controladas, pues vamos a ser muy buenos, si no, no. Luego está el control de las lenguas, ¿dónde está? Entonces, siempre hemos tenido la curiosidad de desentrañar mecanismos de control que permiten al bilingüe decir, ahora hablo en esta, ahora cambio, ahora me pongo a hablar en la otra, ahora
vuelvo a la otra, ahora vuelvo a tal, ¿vale? Entonces, ahí está claro que alguna estructura subcortical tiene que estar trabajando, y parece que la evidencia nos dice que son los ganglios basales, concretamente el núcleo caudado izquierdo, ¿vale? Que juega un papel importante, clave, en la selección del idioma y en el uso y el mantenimiento de ese control lingüístico. Porque si queda dañado, ¿vale? Emerge un patrón de mezcla involuntaria de lenguas, y la neuroimagen en personas sanas muestra la activación de esa lengua cuando hay, perdón, de ese núcleo caudado izquierdo cuando hay un cambio de idioma de una lengua a otra. Por lo tanto, aquí tenéis un poco, han propuesto un modelo de control lingüístico basado en una red cerebral que abarcaría desde el hemisferio cerebral izquierdo, las áreas frontales y prefrontales, parietales y el giro angular y los ganglios basales también, y trabajarían de forma orquestada para mantener el control lingüístico, activando y desactivando o inhibiendo una lengua, de manera que tendríamos como una estructura rectora que sería el córtex prefrontal, el cual va a dirigir esas funciones ejecutivas, lo recordamos, ¿vale? Para decidir si se inhibe o no una respuesta, y por lo mismo participaría en el trabajo de control inhibitorio de esa segunda lengua, primera lengua, cuando tengan que participar. Por lo tanto, el lóbulo parietal inferior estaría trabajando por la memoria de trabajo y mantenimiento de las representaciones en estado activo. El córtex cingulado anterior interviene directamente en procesos de atención selectiva. Por lo tanto, hay que cambiar las informaciones y hay que decidir hacia cuál nos vamos. Los ganglios basales, que hemos dicho que hay una selección de la lengua y su vocabulario, y que participan también de manera importante en el cambio de lengua. Por lo tanto, todas esas tareas que participan en el control ejecutivo participan también en el cambio de idioma que se produce durante el bilingüismo, lo cual nos lleva a retomar aquello de las funciones ejecutivas, que parece que el bilingüismo pues hace que las personas tengan mejor o mayor capacidad de funciones o realicen mejor, más entregadas las funciones ejecutivas. Y para terminar el tema, nos propone una cosa que es bastante curiosa, que es hasta qué punto el idioma que utilicemos y la emoción, ¿vale?, que sintamos con ese idioma va a afectar a nuestra toma de decisiones. Entonces, el bilingüismo, en el bilingüismo hay dos idiomas, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, las respuestas emocionales, ¿vale?, ante palabras de esa segunda lengua va a ser menor que ante palabras de nuestra lengua materna. Es decir, nuestra lengua materna es nuestra lengua emocional, mientras que la lengua 2, sobre todo si ya se ha aprendido en un contexto académico y poco vinculado a esas expresiones sociales, va a ser menos común, ¿vale?, o menos emocional para nosotros. De hecho, cuando los extranjeros usan con desenvoltura las palabras malsonantes o tabú, pues a los nativos les produce incomodidad y hilaridad, ¿vale? Por lo tanto, hay una respuesta diferencial, emocional, diferenciada, ¿vale?, entre lengua 1 o materna y lengua 2, ¿vale? Claro, eso está bien, pero entonces es cómo vamos a valorar eso. Y entonces también el significado de las palabras emocionales pueden procesarse más lentamente y de forma más incompleta en el L2 y en el L1. ¿Vale? En definitiva, cuando alguien nos dice una palabrota o tenemos que decir algo emocional y enfadarnos y tal, nos sale más la lengua materna que la lengua secundaria, ¿vale? Entonces, si sabe que el lenguaje de contenido emocional implica procesos corpóreos en la resonancia en el cerebro, ¿vale? Ahí tenéis cómo se sabe que la información emocional modula una onda de negatividad temprana. También sabemos que la amplitud del EPN en palabras emocionales para neutras, tanto en L1 como en L2, sabemos, ¿vale?, que eso funciona así tal. Y entonces, todo eso que sabemos que es que L1 siempre tendrá pues más activación en las palabras emocionales y L2 tendrá menos activación
en las palabras emocionales, se ha puesto a prueba con un ejercicio, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, lo que se planteaba era si realmente nuestro idioma materno, nuestra L1, nos lleva a implicar más la emoción y influye en esa parte más de carga emocional, y la L2 es como más racional, menos influida por la parte emocional y tal, si realmente utilizar una lengua no materna a la hora de tomar decisiones haría que nosotros tomáramos unas decisiones más racionales y menos influidas por nuestros sesgos emocionales, ¿vale? Entonces, el amortiguamiento emocional observado en L2 podría tener influencia a la hora de tomar decisiones, y se plantea que cuando la gente de tomar una decisión lo hace de manera más racional y se deja llevar menos por sesgos emocionales si el problema se plantea en la segunda lengua o no materna, ¿vale? Entonces, se planteó un ejercicio de decisiones morales. Entonces, Albert Costa, que lo hemos visto que ha estudiado lo del Alzheimer y estas cosas, propuso comprobar si el juicio moral dependía de la lengua con que se planteara un problema ético. Entonces, ¿cuál es el problema que él plantea? Él plantea que subimos a un tren, a una pasarela, ¿no? Por debajo pasa un tren, y hay unas personas atadas a la vía, ¿vale? Entonces, creo que, si no recuerdo más, tenemos una señora arriba. Si tiramos a la señora abajo, salvamos a las 4 personas. Si la señora se queda arriba, no. Entonces, el tema es que si la decisión dependía en la lengua en que se planteaba, si se usaba el lenguaje materno, el 17 decidía causar muerte a la señora y salvar a las otras. Si ahora decidían causar muerte, vale, si se usaba en la segunda lengua, había un porcentaje más alto de personas que decidían causar la muerte de la persona y salvar a las otras, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de estar planteando simplemente el problema en un idioma o en el otro, provocaba que se produjera pues mayor decisión de hacer una respuesta en una decisión moral, ¿vale? También en las decisiones económicas se estudió este concepto. Entonces, lo que se estudiaba es si el idioma influye en la adopción de toma de decisiones que implican distintos niveles de riesgo en tareas económicas o problemas económicos de pérdida y ganancia, ¿vale? Entonces, cuando los problemas se plantean en L2, la respuesta tiende a ser más racional, ¿vale? Gracias a la reducción del componente emocional. Es decir, las personas a las que se les plantea un problema económico y que se les plantea en un idioma que no es el materno, por ejemplo, alguien que ha aprendido el castellano primero, el inglés después, se le plantea en inglés, pues esa persona es más capaz de dar respuestas más racionales ante ese problema que una que se lo digan en español y que sea en español, ¿vale? Entonces explica que también la alternativa podía ser la carga cognitiva. Entendemos que usar la segunda lengua, que no es la que dominamos perfectamente, requiere más atención, eso hace que la procesemos más lentamente y eso puede hacer que la entendamos mejor, ¿vale? O que pensemos de manera más racional que cuando nosotros lo hacemos de manera intuitiva o rápida. Sería que esa parte que tenemos más automatizada, pues clic, 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 rápidamente pensaría, daría la solución y no sería tan racional como aquella lengua en la cual tenemos que pensar, a ver qué es tal, ¿vale? Entonces ahí Costa habla de tareas y de respuestas erróneas, que no dependen los aciertos en la lengua en que se plantea, los aciertos son similares, que la carga cognitiva en esas tareas no influye en las respuestas, que si no hay carga emocional en la tarea tampoco se producen errores y solo se producen errores cuando en esas tareas que se proponen hay carga emocional, ¿vale? Es lo que habla Costa en sus experimentos en cuanto a las cuestiones de tareas más rápidas o más lentas. Bueno, pues hasta aquí es un tema cortito, pero muy, muy interesante para mí. Supongo que no sé si eres bilingüe o no eres bilingüe.
Pero bueno, nada, chicos. Señoras, señores, caballeros, mujeres, jóvenes, jóvenes, estamos aquí para dejar un descansillo hasta después de Navidades, ¿vale? Nos queda un tema a nosotros quedar, ¿vale? Que es el 15. Igualmente, muchas gracias. Nos falta por ver el tema 12 solamente. Yo creo que lo vais a leer, ¿no? Y lo repasaréis antes de que demos la tutoría, que es el día 15 de enero. Cualquier duda o pregunta que tengáis, me la hacéis por mail, que yo estaré recibiendo mails. No os preocupéis, tengo que estar atenta porque se me cuelan los PECs, si no, de las otras asignaturas. Nada, que paséis felices Navidades, que disfrutéis mucho, que descanséis, que estudiéis y nada, que nos vemos el año que viene. Si alguien pues tiene ánimos el año que viene, yo espero ya estar presencialmente en la escuela, en la sede de la UNED y poder pues veros si venís. Y si no, pues nos vemos online, que también va bien. Felices fiestas, feliz Navidad y a por todo, guapos. Adeu. Muchas gracias.